a aprender, Dios mío, aleluya, a poner en práctica lo aprendido. Que nada, Dios mío, pueda impedir que tu presencia, que los conocimientos, Dios mío, nosotros podamos adquirirlos, sino, Padre, que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo y llevarlo a grupos y grupos, Dios mío, que así todos podamos aprender. Cúbrelo con tu presencia. Si alguno está enfermo, Dios, sánale. Restaura la vida de cada uno, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados. Estamos acá. Vamos a compartir aquí la palabra. Me dieron el permiso. Bueno, amados, vamos a aprovechar el tiempo. El día de hoy, si Dios lo permite, tenemos dos exposiciones. Una es sobre los fariseos, que está en el capítulo 3, la historia de Nicodemo. Y en el capítulo 4 está la samaritana, y por eso hemos iniciado con estas presentaciones en este orden. Antes de que hagamos la presentación, quisiera hacer algunos comentarios, que es bueno que tengan conocimiento con respecto al río Jordán, donde Jesús, donde Juan el Bautista estuvo bautizando y donde fue bautizado Jesús. Acá en la presentación le he puesto algunos datos. Recuerden que la semana pasada nuestra hermana Madelis estuvo hablando del río Jordán. Hay algunos eventos importantes que ella mencionó, como la historia de que Lot escogió las llanuras del Jordán, pero hay otros que tienen una importancia teológica que pasaron en el pasado, en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento se ancla de eso que pasó. El pueblo de Israel renovó su pacto a orillas del río Jordán antes de entrar a la tierra prometida, es decir, eso fue un antes y un después de su historia con Dios, es decir, antes de entrar a la posesión que Dios le había prometido. Entonces, el río Jordán para el pueblo es como el preludio antes de entrar a esa tierra prometida, que es la tierra donde Dios iba a ser su Dios y ellos hoy van a estar en paz, es decir, es lo máximo. Josué dividió las aguas y también Elías y Eliseo. Y algo también muy importante que está conectado con el Nuevo Testamento es que Naamán sanó su lepra en esas aguas. Es decir, sirve como una barrera para ellos entrar a la tierra prometida y Naamán se limpió en las aguas del Jordán. Actualmente muchas personas se bautizan, y no solamente los cristianos, los musulmanes, los árabes, le dan una gran importancia al río Jordán, porque es lo que mantenía fértil la tierra y siempre ha sido de gran importancia religiosa. Algunos dicen que en esta piscina, ¿están viendo la presentación? Amén. Ok. En esta piscina, en forma de cruz, se cree que Jesús fue bautizado, pero nosotros sabemos que eso fue hace tanto tiempo que es casi imposible uno dar con certeza, pero cuando la gente visita estos lugares religiosos, siempre hay que marcar más o menos un lugar, si no el mismo, pero cercano, para que la gente le siga dando la importancia a estos eventos históricos que tienen un significado religioso. El río Jordán es el río que es más mencionado en todas las escrituras. Dijimos que sirve como una frontera natural actualmente entre Israel y Jordania, es decir, entre la tierra de Dios y la tierra de afuera. Y también era un signo de fertilidad y vida, donde el profeta Elías fue alimentado por los cuervos y Naamán fue curado. Es decir, tiene una simbología de bendición. Entonces, Juan lleva a bautizar a Jesús ahí, y él bautizaba ahí. Ahora, ¿qué importancia tiene? Si ustedes ven en este mapa, el río Jordán desemboca en el Mar Muerto.
El Mar Muerto, al tener un alto nivel de salinidad, entonces es como que si Dios estuviera matando las impurezas de cuando la gente se bautizaba con Juan en el río Jordán. Esas impurezas, esos pecados se iban de manera simbólica y desembocaban en el Mar Muerto. En el Antiguo Testamento Dios decía que Él iba a mandar nuestros pecados al fondo del mar, es decir, totalmente lejos de Él. Y esta es una de las razones por las que creemos que se escoge este río, porque los pecados en un sentido están yendo a un lugar donde van a ser ya aniquilados. Jordán significa el que baja, por la forma en cómo tiene el río, porque geográficamente va en esa inclinación. Ahora, otro punto importante es, así como en el Antiguo Testamento ellos cruzaron el río Jordán para entrar en la tierra prometida, Juan el Bautista, que está preparando el terreno para el Mesías, cuando le dicen a la persona bautícense en este río, ¿no verdad? Es porque ellos van a entrar ahora a la tierra prometida de manera espiritual. ¿Se entiende? Es decir, ellos entraron en el Antiguo Testamento cruzando ese río a la tierra de Dios, pero ahora van a llegar, están entrando al reino de Dios, porque por medio de la fe y el arrepentimiento están en el reino de Dios. Y dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales. Ya ellos pueden sentir, percibir en esta tierra los beneficios del cielo. ¿Se entendió? Me comentan, porque como está pasando un poco de problema el audio y eso, me comentan si se escuchó bien y se entendió. Sí, se escuchó, maestro. Yo lo escuché muy bien, maestro. Perfecto. Otro tema que quedó, que no me dio tiempo de hablar la semana pasada, cuando hablábamos de la boda, muchos cristianos rechazan que Jesús haya convertido el agua en un vino embriagante. Aquí Francisco González escribió Ezequiel 47, del versículo 8 al 12. Sí, porque creo que son las aguas salutíferas. Exactamente, exactamente. Es bueno que también lean Ezequiel 47, que escribió Francisco ahí, del versículo 8 al 12, donde Dios conecta cosas que son físicas, pero entonces lo conecta con sentidos espirituales. Cuando venga el Mesías, esas aguas serán dulces. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muchas personas están diciendo o dicen, lo he escuchado, que Jesús no convirtió el agua en un vino que sea bebida alcohólica, sino que es simplemente el jugo de la vid, un jugo de la uva. La palabra que se utiliza es tirosh. Y esa misma palabra en Oseas capítulo 4 dice que el tirosh quita el juicio. Es decir, si es jugo de la uva, no va a quitarte el juicio. Lo que sabemos que el alcohol sí quita realmente, mucho alcohol sí realmente nos quita el juicio y no nos controlamos. El equivalente griego es gleukos, que es la misma palabra que utilizaron cuando los apóstoles estaban en Pentecostés, diciendo, estas personas están bebiendo mosto porque están borrachos, mira cómo están actuando, no está extraño lo que ellos están haciendo. Entonces, cuando la Biblia lo está usando como algo que embriaga. Entonces, cuando se habla de jugo de la vid, se usa otra palabra en los textos originales. Entonces, hay gente que le choca porque si beber vino, emborracharse es pecado, ¿cómo es posible esto? Incluso en el mismo Antiguo Testamento se menciona mucho el vino como una bendición, como la abundancia se define como en trigo y mosto. También ellos diezmaban del vino, es decir, uno dice, pero que el vino emborracha. Y ellos diezmaban del vino, Deuteronomio 12. Hacían ofrendas de vino.
Y decía que el vino alegra a Dios y a los hombres. Entonces, pero ¿cómo es esto posible? Incluso Abraham le dio pan y vino a Melquisedec como una prefiguración del cuerpo y la sangre de Cristo que sería en el nuevo pacto. Ay, no, qué mal. Esto lo he sacado de Nelson. El diccionario de Nelson. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tiene otros textos en Salmo 4. Bueno, sí. Ok, gracias. A pesar de que la Biblia sí menciona el vino como en los tiempos del Mesías y todo eso, sí menciona hasta dónde puede llegar el alcohol. En las historias como de las hijas de Noé, Lot con David, advertencias en Proverbios. Entonces, así como dice Jesús que no contamina al hombre lo que entra en él, es decir, no porque me tomo un poco de vino, ya estoy en pecado, como que si el vino fuera pecaminoso en sí mismo. Ahora, si yo tomo mucho vino, cerveza, lo que sea, entonces mi corazón se va a pervertir, voy a empezar a no controlarme, no estoy bajo el dominio del Señor, entonces me pongo al servicio de la carne. Y es por eso que la Biblia habla del alcohol como pecaminoso, es decir, beber mucho alcohol. ¿Y alguien tiene algún comentario con respecto a este punto? O pregunta. Entonces sí se podría beber alcohol, pero no mucho. Maestro. Amén. Amén, sí. El Nuevo Testamento habla mucho del amor al prójimo. Por ejemplo, si yo estoy con mis amigos, por ejemplo, que son inconversos, muy difícil que yo beba alcohol con ellos, porque en nuestra cultura dominicana, beber cerveza, por ejemplo, no, no lo ven en la misma oración como un cristiano. Un cristiano no bebe cerveza. Porque yo a veces le digo a la persona, yo bebo vino, está bien. Y si le digo, me bebí una cerveza, ¿cómo así? Es decir, porque esa es nuestra cultura dominicana. Por ejemplo, en Escocia, ellos beben whisky y es normal, y en Alemania, cerveza los cristianos, y nadie lo ve mal en Alemania, porque la cerveza es como beber agua, ya, esto es normal. Entonces, cada país tiene formas distintas en cómo se maneja. En nuestra cultura dominicana, uno tiene que saber no serle tropiezo a los inconversos, aunque uno mismo sepa que no estoy pecando contra el Espíritu Santo si me bebí un vaso de cerveza en mi casa, por ejemplo, porque lo típico en el mundo cristiano es el vino, el cristiano puede beber un poco de vino porque Jesús convirtió a hombre, pero cerveza no, la cerveza de inconverso. Entonces, si te bebiste medio vaso de cerveza, en realidad es el mismo alcohol que tiene la cerveza, es el mismo alcohol, el vino, es la misma, químicamente hablando. El vino tiene más y la cerveza tiene menos. Entonces, como dice Francisco aquí, no hay tanto si tú lo consumes, no, sino la cantidad, dice en Isaías 5. Algunos que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Pues sí. Y también una persona que haya sido alcohólica, lo que se recomienda es que nunca beba, lamentablemente. El que ha sido alcohólico, nunca, porque es que puede caer, es muy fácil, porque tiene las conexiones cerebrales ya tan sensibles a ser estimulado con el alcohol que no le conviene. Pero siempre con prudencia, siempre en la paz del Señor, con prudencia. No es que hay que beber obligatoriamente, pero en realidad el alcohol en las culturas se utiliza como una forma de compartir, como una forma es algo cultural, y así se usaba también en los tiempos de Jesús. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? ¿O otra opinión? Dios bendiga, profesor. Amén. Hay algunos hermanos que sacan fuera de texto cuando a Jesús se le dice que salió comilón y bebedor. Hay un pasaje de eso. Sí. Sí, pero que a Jesús le dijeron hasta hijo del diablo. Le dijeron Belcebú. Jesús sí compartía
Pero al él ser lleno del Espíritu, nosotros sabemos que él no era ni glotón, no podía comer de más, que ese es un pecado que yo nunca he visto que alguien haya predicado contra la glotonería. Como que el cristiano, como no bebe, lo que hace es comer. Pero también tenemos que tener cuidado con eso, porque la glotonería también es pecado. Y en los jóvenes muchas veces, no, y le damos rienda suelta a eso. Cuando esos muchachos tienen 20, 25 años, a veces van a compartir 10 o 2, eso no es nada. También hay que tener prudencia en el Señor. Amén. Sí, Lorena. También la Biblia dice la palabra que no es de príncipes ni de reyes beber sidra. Hay muchos inconversos que mencionan el texto anterior, que creo que es donde dice que pueden embriagarse, pero no leen ese versículo. Entonces, si nosotros no consideramos reyes y sacerdotes, hijos de Dios, no podemos compararnos con lo del mundo. Y aunque uno puede beber un poquito de alcohol, un chin de levadura, es que dicen, aumenta el pan. Y entonces, yo creo que también debemos de ser diferentes. Y como usted dice, cuando usted se junta con sus viejos amigos, no podemos nosotros compartir el alcohol que ellos están bebiendo. Podemos beber un jugo, porque tenemos que darle notar a ellos que somos diferentes, porque es que el enemigo anda mirando al impío lo que uno hace. Y aunque uno haga eso, quizá inocente o por compartir, el enemigo lo va a coger para acusarnos. Pero también Pablo dice que no seamos piedra de tropiezo y que si a otros hermanos no le he pecado, que tampoco le llamemos como la atención ahí mismo, sino que oremos. ¿Verdad? Amén. Amén. Sí, porque los inconversos. Es decir, hay que estar, dice Jesús que hay que ser como serpientes. Es decir, hay que ser manso como paloma y astuto como serpientes, dice Jesús. La serpiente no es un animal que se mueva a lo loco. Ella primero toma decisiones, va, hasta que ella no convence a su presa, ella no ataca. Toca y es un instante, ella sabe cuándo va a hacer las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener discernimiento del espíritu, porque hay cosas que los inconversos te ofrecen, pero para luego acusar, pero ella no dije que cristiana mía, tal cosa, pero ella se rió de tal chiste. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque entonces le somos de tropiezo a que ellos puedan ver realmente el camino de salvación. Entonces, amados, vamos a darle entonces parte a los hermanos que tienen las exposiciones para ir avanzando. El que tiene el fariseo, creo que Mayerlin, me confirma. Vamos a ver. Amén, amén. Dios bendiga. Me cierra el micrófono. Dios bendiga. Yo tengo la computadora, voy a tratar de proyectarle a mami porque ella no entiende mucho de esto, por eso estoy aquí. A ver. Me avisan cuando se vea para yo saber. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. A ver, me pasarle la computadora a mi mamá. Buenas noches. Dios les siga bendiciendo a todos. En esta hora me tocó explicar acerca de los fariseos. Como expositora, estoy a su orden. Para los que no me conocen, la licenciada Mayerlin Hill. Primero vamos a conocer el concepto de lo que es fariseo. Dice por lo investigado que son un grupo o movimiento político, social y religioso, así como una escuela de pensamiento judío en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. ¿Qué es el Segundo Templo? Es el periodo comprendido entre la destrucción del Templo de Israel
año común, al año 70 de nuestra era. En ese periodo, el pueblo había sido conquistado por diferentes naciones, trayendo un elemento cohesionador aceptado por el judaísmo de ese tiempo. También podemos encontrar que la palabra fariseo deriva del griego antiguo farisaios, que significa separado, referente a sus ideas separatistas del imperio macedónico. Si para nosotros es de recordar que tenemos que el reino macedónico estaba manejado por el rey Alejandro Magno. Dice también que es una secta que promovía la idea de fuerza sacerdotal para todos los judíos, la fe de la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos, como también la ley oral y la ley de Moisés. O sea que ellos se afianzaban mucho en lo que es la ley tradicional de los hombres, que para algunos se denominó Talmud. También podemos referir que los fariseos se opusieron a una política del rey Macabeo. En ese periodo, Juan Hircano, que es en el año 134-104 antes de Cristo, era líder, y entre ellos estaba Eleazar, quien eligió a Juan Hircano, renunciando al sumo sacerdocio. El enfrentamiento de los fariseos contra los saduceos se agudizó durante este reinado, y la viuda, que era la esposa de Alejandro Janeo, se llamaba Alejandra Salomé. Esta reinó en sustitución en el año 76 al 67 antes de Cristo y rehabilitó a los sacerdotes fariseos y lo hizo parte del Sanedrín o Senado judío que ya anteriormente habíamos visto, acreditando su influencia política y religiosa. La reina nombró a su hijo Hircano II como sumo sacerdote con el apoyo de los fariseos. Herodes, que era el rey en el año 37 al 4, contrajo matrimonio con Marina, que era la hija de Hircano II, a quien luego ejecutó, provocando una ruptura entre los fariseos y la dinastía herodiana. En el año 2, los fariseos Sadoc y Judá el Galileo se levantaron llamando a no pagar los impuestos a Roma. El hijo de Herodes, Arquelao, y este jefe militar romano, Varo, reprimieron el levantamiento y crucificaron a 2,000 rebeldes. Esto se consideró como una subversión y fue el origen de los celotes, que se consideraban que la única forma de quitar el yugo romano era a través del alzamiento de las armas, tal como intentaron con fatal y trágico resultado. Por lo tal, consideraron algunos que la situación del origen fue durante la dominación de Persa y lo consideraban sucesores de los asirios y precursores del judaísmo rabínico. Por lo tanto, podríamos decir que era un movimiento nacido en el periodo de la cautividad babilónica entre el año 587 a.C. y 536 a.C. Los fariseos son especialmente conocidos por su relación con los orígenes del cristianismo, por su conflicto con Juan el Bautista, como hemos estado leyendo últimamente, y con Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento menciona que Pablo de Tarso era fariseo antes de convertirse al cristianismo. El más alto representante del judaísmo era el sumo sacerdote, cargo que debido a la destrucción del templo se volvió innecesario. Así que el culto pasó a la sinagoga.
La doctrina de los fariseos se puede resumir en 6 puntos. Número 1, creían en la libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres, pero esto no eran juguetes de su mano. De hecho, podía decirse que querían lo que querían hacer con su vida. Número 2, creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Número 3, creían en los castigos y la recompensa eterna. Las almas de los malos eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que las de los buenos eran premiadas. Número 4, creían en la resurrección. Las almas de los buenos recibían un nuevo cuerpo. No se trataba de una sucesión de cuerpos humanos mortales, como sucede en la diversidad de versiones de la reencarnación, sino de un cuerpo para toda la eternidad. Número 5, creían en la obligación de obedecer su tradición interrepresentativa referida a obligaciones religiosas como la oración y los ritos, etcétera. Entonces, ¿cómo era visto los fariseos para Jesús? Jesús, según lo que vemos, era tierno y misericordioso con todos los pecadores. No juzgaba al que caía. Acoge, abraza, sana a los que estaban enfermos y los perdona. También levanta a la adúltera, al ladrón, al recaudador de impuestos, pero no soporta la hipocresía. Hoy en día podemos decir una frase que él le decía a los fariseos: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Jesús le decía, ¿por qué? Porque para Jesús la hipocresía era sinónimo de soberbia y de no perdonar. Los fariseos confabulaban contra Jesús. Jesús conocía su corazón y lo veía por dentro. Le dolía en el alma las mentiras de ellos. No pudo llegar a ellos porque tenían un corazón duro. Eran los primeros invitados a la mesa en el banquete del reino y no quisieron ir. Adulaban a Jesús con palabras verdaderas, como por ejemplo, maestro. Pero Jesús detectaba la falsedad y la mentira que había en ellos. Tal vez ellos pensaban que el fin justificaba los medios, que ellos deseaban, siendo legítimo o no. Algunos de las escrituras podemos ver que tienen versículos donde la palabra fariseo era común. Habían palabras como también parábolas, como nos recordamos la parábola de los publicanos y de los fariseos. Pero me llamaron la atención algunos en específico, como por ejemplo Mateo 9:14, que dice: entonces se acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayudan? Esa palabra me trajo controversia, así que yo tuve que hablar con mi pastora y le hice referencia a que por qué había que ayunar y cuál era el motivo del ayuno para aquel entonces. También me llamó la atención en el libro de Mateo, en su capítulo 23, del 1 al 3, donde Jesús habla a la muchedumbre, a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. En aquella época la cátedra vendría a ser el sillón, la parte donde ellos tenían como en alto para poder sentarse. De modo, dice el versículo, que hace y observa. O sea, el mismo Jesús le dijo: haced
y observa todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Un mensaje clave para el cristiano de hoy, donde podemos ver que los fariseos en versión tecnológica tienen muchas luces, pero en el trasfondo realmente no alumbran nada. Está también el versículo de Marcos, el libro de Marcos, capítulo 7, en el 3 y el 4, donde los fariseos y los judíos ven cómo hacen rituales, haciendo lavado de las manos, lavando los utensilios, pero lo que está dentro de ellos no está limpio. Y por último, quise señalar a Mateo 23 del 1 al 3, otra vez donde ellos decían que debíamos de hacer, o sea, el mismo Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen. En mi perspectiva, profesor y compañeros, los fariseos fueron un instrumento para que la palabra se cumpliera. Ellos tenían conceptos de los cuales Jesús tomaba, pero su contenido final no era lo que Dios quería. Hasta aquí mi explicación y le dejo el conocimiento, está a nuestro alcance. Gracias por escucharme. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto al tema de los fariseos? ¿Puedo aportar algo? Sí. Cuando ella habla de la cátedra de Moisés, hablando del asiento, donde solamente se sentaban los maestros. Y había el concilio que el Sanedrín, pero había dos partidos que eran fariseos y saduceos. Uno representaba la alta, le podemos decir como la alta alcurnia, y otro representaba al pueblo. No sé si me están entendiendo. Uno creía en la resurrección y los otros no creían en la resurrección. Pero tenemos que también ver que la parte política en los puestos ellos eran, lo ponían el Imperio Romano ponía en esos cargos a ellos políticamente en aquel entonces. ¿Quién tenía mejor doctrina, de los fariseos o los saduceos? Los fariseos. Exactamente. Que los otros no creían prácticamente en nada sobrenatural. Realmente estaban muy limitados para poder conocer a Dios. Entonces los fariseos podían acercarse más fácil a Dios. Bueno, vamos a continuar y aprovechar el tiempo con nuestro hermano Francisco. Yo tenía otra inquietud. Tengo la mano levantada. Sí, dígame, Juan, no vi la mano. Mira, hay una parte que ella dijo del ayuno. Es muy importante tener una convicción sobre lo que es el ayuno y el propósito del ayuno. En el caso de los discípulos de Jesús, el ayuno no era solamente abstinencia, sino era la relación que estaban con el maestro. En el momento de que él los refleja como una boda, como una relación. Ese momento en que ellos estaban siendo enseñados por el mismo maestro, para ellos después enseñar a otros lo que era la palabra, lo que nos había dejado como legado Jesucristo.
realmente en ese momento ellos estaban siendo suplidos con el poder de Dios. Realmente tenían la encomienda con ellos. Pero el ayuno es algo importante en dos aspectos, en dos puntos importantes. Uno, la sumisión de nosotros mismos a las voluntades. Someter nuestros deseos, nuestra concupiscencia a la voluntad, principalmente de la palabra de Dios. Y el segundo es una forma de honrar y de mantenerse en consagración, que son las dos partes más importantes que tenemos hoy en día para el ayuno. No sé si quiera usted compartir algo más adicional a eso. Amén. Yo veo el ayuno en el Nuevo Testamento, como dice Jesús, no dando como arrepentimiento, sino como devoción a Cristo, porque Él dice que cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Entonces el esposo es Él. Entonces es como un anhelo de estar con Jesús realmente. Me abstengo de los alimentos, pero realmente estoy buscando el pan de vida, que es Cristo. También en el libro de Hechos, el ayuno se utilizaba mucho en oración y ayuno cuando iban a evangelizar. Entonces, nuestro hermano Francisco, ¿se puede predicar la presentación de los samaritanos? Bueno, sería María. María, yo te la pasé. Amén. La que se llama de Dengera, ¿quién persona es? Que estoy haciendo la lista. Noemí Santos. Ok. Usted me dice cuándo comienza. Sí, tú puedes empezar cuando quieras. Sí, antes de comenzar, yo quiero terminar lo del ayuno porque quedó como medio confuso. Ahí hay mucha gente a veces que a veces creen que cuando ayunan es para doblegar a Dios, como hacer un trueque. Voy a ayunar para que Dios me dé esto. Y en relación ese no es el sentido del ayuno. ¿Usted me entiende? También así es. Y también la gente cree que el ayuno realmente tiene como poder sobre la carne. Solamente el Espíritu de Dios realmente puede doblegar los apetitos de la carne. Lo que nos ayuda a ser disciplinados. El ayuno nos ayuda a ser disciplinados y también nos quita las distracciones. Amén. Uno se enfoca más como en lo espiritual, como que no está como intoxicado de todo este mundo. Nosotros estamos como si fuera en Babilonia. Y realmente para perseverar necesitamos esa desconexión. Así es. Bueno, vamos a comenzar con el tema que me tocó fueron los samaritanos. Hay un mapa a su derecha. Dice, habla del origen. Quiero decirle antes de decirle el origen, lo de Jacob, de los dos hijos en el vientre, de cuando cruzó los brazos a quién fue que bendició. Desde por ahí viene todo. Entonces dice aquí los Samaria, nombre geográfico de montaña, ciudad y región, que significa montaña de vigía. Los samaritanos son los habitantes de ese lugar, a 67 kilómetros, 42 millas, al norte de Jerusalén y 14,5 kilómetros, 9 millas, al norte de Nablus, a un monte que sobresale del amplio valle que atraviesa las tierras altas centrales de Israel. Podemos ver el mapa a la derecha, Samaria o samaritano. Vamos a seguir. El valle donde se encuentra Samaria, detrás vemos las dos montañas, a la derecha el Jerezín, de unos 886 metros de altitud,
Es el lugar más sagrado de los samaritanos, donde ellos afirman que aquí aparecerá el Mesías y no en Jerusalén. Del otro lado, elevar a unos 940 metros sobre el nivel del mar, unos 59 metros más alto del monte Gerizim. La imagen que no me han... bueno que ahora estoy en la actual Naplusa. Si puede pasar esa imagen para que vayamos de acorde a lo que uno vaya hablando. Un momentito. La próxima. Sí. Actual Naplusa, ciudad del norte de Cisjordania, situada a unos 49 kilómetros al norte de Jerusalén. Antigua Naplusa en el 1898. Ahí está la foto del lado izquierdo y el lado derecho. Un momentito. La siguiente foto. Así es como se ve la ciudad de Naplusa en la actualidad. Podemos pasar a la siguiente. Las ruinas de la antigua Samaria. Las ruinas de la antigua Samaria están cerca de una aldea pequeña llamada Sebastia. Fue capital del reino de Israel. Fue fundada por el sexto rey de Israel llamado Omri, quien reinó entre el 876 y 869 a.C., quien la convirtió en capital de su reino, según el texto bíblico. Esto está en Primera de Reyes 16:24. El rey Omri compró el monte de Samaria a un tal Shemer, de donde procede etimológicamente su nombre, y edificó allí la nueva ciudad de Israel por unos 2 talentos de plata a 68 kilogramos de plata. Un momento. Vamos a pasar a la otra. Yo creo que no pasamos. Ok, esa es. Esta era una villa muy importante que construyó Herodes el Grande. Al mismo tiempo reconstruyó la ciudad y la nombró en honor de Augusto César. Tiene 600 columnas alineadas a media milla de una calle. Era una área grande al aire libre donde la gente se reunía para actividades de comercio gubernamentales. Vamos a pasar al siguiente. Estas son las ruinas del palacio del rey Omri en Samaria. Ahí está donde fueron la edificación. Vamos a pasar a la otra. Las ruinas del soporte de la antigua ciudad de Gerizim. Vamos a pasar a la otra. Restos arqueológicos en la cima del monte Gerizim, la montaña sagrada de los samaritanos. Evidencia descubierta por el arqueólogo Jihad Mahen indica que un complejo templo estaba aquí desde 2500 años, una época en la que el templo de Jerusalén a lo sumo era una estructura simple de madera. Vamos a pasar a la otra. Samaritano y ley antigua. Guardan la ley de Moisés en Génesis 48:5. Los samaritanos eran descendientes de 3 tribus: Benjamín, Manasés y Efraín. De la tribu de Efraín vienen muchos profetas. La conquista de Sargón, 722 a.C., rey de Asiria, removió el liderazgo de la tribu de Benjamín, Manasés y Efraín a Siria. Trajo gente cananea, cutita, de Irak a esta área y la mezcló con los israelitas. Esto haría menos probable que el área se levantara contra el imperio de Asiria. Eso era una estrategia.
Fue Onri, rey de Israel, quien construye la ciudad llamada Samaria en el siglo 9 antes de Cristo. Eso está en Primera de Reyes 16, del 23 al 24. Pero Sargón II nombra toda la zona de Samaria, guardar la ley a los Chomrim en el siglo 8 antes de Cristo. Un momento. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, ellos no temieron a Jehová, y envió Jehová contra ellos leones que lo mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17, del 24 al 20. Ya habíamos pasado los samaritanos y la ley antigua, ¿no? Entonces estamos los restos arqueológicos en la cima del monte Gerizim. Ok. Los restos arqueológicos en la cima del monte de Gerizim, la montaña sagrada de los samaritanos, evidencia descubierta por el arqueólogo Giscard. Imagen indica que un complejo templo estaba aquí desde 2500 años, una época en la que el templo de Jerusalén era una estructura simple de madera. Ya eso lo habíamos... Un momentico, yo creo que estoy... Perdón, diferencia entre judío y samaritano, por favor, mi esposa. Estaba al revés. Tengo un celular en la mano y una laptop, y me excuso. Diferencia entre judío y samaritano. Los judíos, las escrituras hebreas, el Talmud, tradición oral, y Jerusalén. Y Dios no permitía las alianzas. Deuteronomio 7, 3, 4. Entonces los samaritanos tenían el Pentateuco samaritano. Solamente Moisés es el profeta de Dios y el monte Gerizim. Entonces tenemos que ver también que los samaritanos, por medio del rey de Asiria, lo usó como estrategia. Entonces hizo casarse los judíos de Samaria con extranjeros. Entonces Dios no permitía esa mezclatura. En Deuteronomio 7, 3 al 4. Ya. Okay. Dice aquí que los habitantes judíos de Samaria consideraban al monte Gerizim como el lugar escogido de Dios y único centro de adoración. Lo llamaban el ombligo de la tierra por una tradición que decía que Adán ofreció sacrificio allí. En los días de Jesús, la relación entre los judíos y samaritanos era tan tensa. Eso está en Lucas 9, 52, 54 y capítulo 10 del 25 al 37. También Lucas 17 del 11 al 19, Juan 8, 48. La animosidad era tal que cuando los judíos se desviaban para no pasar por Samaria y recorrían una distancia adicional por las áridas tierras de Perea. Acuérdense que el río Jordán dividía dos ciudades, Judea y Perea.
Jesús reprendió a sus discípulos por ser hostiles con los samaritanos. Lucas 9, 55, 56. Sanó a un leproso de esa región. Lucas 17, 16. Honró otro por ser prójimo ejemplar. Lucas 10, 30, 37. También cabe destacar también que ella fue ocupada por varios imperios, tal romano, que no está puesto aquí. Pero los samaritanos eran judíos. Pero al permitir la mezclatura, estaban desobedeciendo a lo que Dios había mandado en la Torá de aquel entonces. Hasta aquí mi presentación. Dios bendiga a cada uno. Bien, amados. Amados, voy a pasar la lista ahora. Estuve pasando la lista mientras la exposición. Puse presente todo el que vi. Solamente tengo 2 personas ausentes. Si están, me dicen presente. Una persona es Tarsis Abril. Presente. Yo estoy presente, maestro. Ok, llegaste tarde. No, lo que pasa es que la computadora, mami está por la computadora, yo estaba por la computadora de explicar que tiene el nombre de Mayerlin y mami por su teléfono, y luego cuando ella explicó cambiamos de lugar, pero los dos Ok. tenían el mismo nombre. Es decir, Tarsis y Mayerlin están en la misma casa. Sí, es mi mamá. Amén. Ok. Entonces la otra persona es Mercedes García de la Cruz. Mercedes García de la Cruz. Ok, está ausente. Que aparentemente no estuvo la semana pasada. O sea, hay que ver si y va a continuar la clase. Amados, algunos alumnos no me han entregado la tarea de Juan. Si alguno tiene dificultad, pónganse de acuerdo con otro compañero, si es con la plataforma o si es que no le ha dado el tiempo, para que se pongan al día. Sí, No, pues la mía le profesor, llegó, ¿verdad? yo no he podido, no manejo mucho la plataforma, pero ya mi hija me va a ayudar. Sí. Recuerden que No, pues la las mía le llegó, tareas ¿verdad? tienen... Sí, yo te escribí. También creo que, no sé si fue Noemí que me la mandó por WhatsApp, aún, aunque me la haya mandado por WhatsApp, como quiera debe de subirla. Ya no te sale con penalidad porque ya me la enviaste a tiempo, pero como quiera debes de subirla a la plataforma para que te ayudes con los compañeros, porque por ahí es que te la puedo calificar. Para la próxima semana, toca exposición, los Yo Soy del Señor, de Linet Soy yo, Linnea Almanzar. Almanzar, me toca a mí. Correcto. Y Ruth Burgos, Jesús, el pan de vida. Recuerden que en la presentación está el calendario y quieren verificar si alguno no sabe cuándo le toca su fecha. Maestro, hola, le habla Dorca. Sí, dígame, hermano. Ah, ok, usted me puso presente porque tuve que hacer un cambio aquí en el Zoom, a ver si me registra el sistema. Sí, yo te puse presente. Ok. Ok, Amado, también le quiero comentar con respecto a las presentaciones, aunque se apoyen de un PowerPoint, deben de estudiar los contenidos para que no sea lectura solamente de lo que está en la presentación, porque imagínense que ustedes vayan a predicar y se paren ahí a leer, los hermanos en la iglesia, lo que se les pueden hasta dormir. La idea de esto de poner una presentación es que ustedes ejerciten estos dones, estos conocimientos, para que también lo puedan en algún momento utilizar y bendecir la iglesia. Entonces, es bueno que las presentaciones tengan imágenes, no tanto texto. La presentación de la clase yo le pongo mucho texto porque es el contenido que ustedes van a utilizar luego como repaso. La misma presentación le va a servir para repaso para los exámenes. Pero lo ideal es que no sea tanto texto, más imágenes y que ustedes puedan practicar en su casa los contenidos
y que realmente traigan lo que hayan estudiado y aprendido. Entonces quedan unos 18 minutos. Voy a hacer unos comentarios respecto al Evangelio. Puedo transmitir la presentación. Ok, ¿me confirman si se ve la presentación? Sí. Ok. Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, el Evangelio dice que la primera señal que hizo Jesús fue la conversión en vino, del agua en vino. Pero cuando tú lees los Evangelios de Marcos y Lucas, dice que Dios, lo primero que hizo Jesús, el primer milagro fue que sanó a un hombre de espíritu inmundo. Y si leemos en Mateo, dice que fue que sanó a un leproso. Entonces tú dices, pero ¿cuál es el orden? Porque todos están predicando, entendemos, una biografía de la vida de Jesús. Y Juan dice que el primer milagro fue el agua en vino. También cuando vemos la purificación del templo, vemos lo mismo. Los evangelios sinópticos ponen la purificación del templo cuando Jesús saca a los comerciantes, a los cambistas, una semana antes de morirse prácticamente, de que vaya a la cruz. Pero en el Evangelio de Juan, desde el principio, desde el capítulo 2, ya Jesús está purificando el templo. Y ahora que faltan años para que él vaya a la cruz. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo es la cronología de los evangelios? ¿Qué es lo que está pasando? Un error que tenemos es que cuando vemos los evangelios, los vemos como biografías históricas. Y los evangelios no son biografías. Los evangelios son predicaciones, son historias teológicas. No es como cuando nosotros narramos el día de hoy en el siglo XXI la historia o la biografía de una persona. Ese no es el propósito de los evangelios. Y así no se escribía, no solamente en los evangelios. En la antigüedad nadie escribía así. Uno el día de hoy se encuentra extraño que la Biblia brinca desde que Jesús tiene 18 años, 12 años, hasta aproximadamente 30 años. Y dice, pero ¿cómo es posible? Porque, ¿qué pasó ahí? La adolescencia y todo eso. No es el propósito, porque el propósito de los evangelios es que creamos en Jesús, que seamos salvos. Y lo que pasa ahí no cumple esa meta. La meta que tiene Mateo no es que sepamos todos los detalles de cuando Jesús fue al colmado y le dijeron que comprara un pan con queso y él tuvo que volver. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Ah, que me entretuve con los muchachos a jugar. No es eso. La idea es la salvación, la salvación. Y por eso es que los evangelios muchas veces narran los eventos en orden distintos. Cuando uno ve en el Evangelio de Juan, recuerden que nosotros habíamos dicho que Jesús está haciendo algo nuevo en la semana. Había una semana de la creación en Génesis capítulo 1 y ahora en esta segunda semana, un segundo, amados. En esta segunda semana que vemos en el Evangelio, Dios, en la persona de Jesús, está haciendo también algo nuevo. Al principio fue la creación del universo, pero lo que vimos fue que cuando Él concluye esta primera semana, Él hace la conversión del agua en vino. Y hablaba del agua de Moisés, que ahora es convertido en vino, representando la sangre que nos va a limpiar. Así como esa agua de Moisés limpiaba en sus rituales, ahora la sangre de Cristo nos limpia ¿con qué? Con un nuevo pacto. Inmediatamente luego de que Él pasa las bodas en Caná, Él habla de la purificación del templo. Entonces aquí hay algo nuevo también. Hay un templo de piedra y Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Entonces Él está reemplazando el templo de piedra
con el verdadero templo, que le está diciendo que su cuerpo es el templo. Entonces ahora hay un nuevo templo. Luego vamos a ver en el capítulo 3, en la conversación con Nicodemo, y que él habla de que tú tienes que nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Pero luego en el capítulo 4 vamos a ver a la samaritana. ¿Y qué le ofrece Jesús a la samaritana? No la agua del pozo de Jacob, que es del Antiguo Testamento, sino la agua del Espíritu. No la adoración geográfica, que si tú no adoras en Jerusalén, no estás adorando a Dios. Y decían los samaritanos, no, tú tienes que adorar en nuestro monte. Y cada quien apuntaba para su lado, sino que es una nueva adoración que es en espíritu y verdad. Entonces esta semana, donde Dios está ahora haciendo algo nuevo, incluye una adoración nueva, un nacimiento nuevo, un nuevo templo donde vamos a adorar, porque adoramos en Cristo y estamos en Cristo, y un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, Juan, a pesar de que la limpieza del templo probablemente es al final que sucedió, él la pone al principio porque es su propósito teológico de conectarlo con esa semana. Este es el último evangelio en escribir, él tuvo mucho tiempo para meditar. Y él ha tomado, como cuando uno va a predicar, uno ordena los temas en base a cómo le convenga. Y él no lo pone porque fue cronológico, sino por el propósito teológico que él tiene. Es lo que Dios está haciendo nuevo. ¿Preguntas o comentarios de esto que acabo de comentar? Sí, profesor. Yo creo que yo había escuchado en una ocasión que justamente en el Evangelio de Juan se narraban los últimos acontecimientos de la vida de Cristo. Y cuando estuve leyendo el libro me fijé que como desde la mitad o poquito antes de la mitad del libro ya hablaba de que lo andaban buscando para matarlo. O sea que tiene sentido, bastante sentido para mí esa parte. ¿Otro comentario? Bueno, cuando aquí vemos que Jesús dice en el versículo 19 del capítulo 2, destruyan este templo y en 3 días lo levanto de nuevo. En el versículo 14 mencionó la palabra templo, pero él utilizó la palabra hierón. Y luego cuando él dice, pero este templo destruyanlo y yo lo levantaré, que en el versículo 19, él usa otra palabra que es naos. En español, en la Reina Valera, ambos lo traducen como templo, pero no se refieren exactamente a lo mismo. La primera palabra, él se refiere al templo, que incluye las columnas, el patio, las gradas, todo. Y eso se refiere al templo físico, que era el de piedra. Pero cuando él usa la segunda palabra, que es naos, que él se refiere a sí mismo, se refiere a la parte más sagrada del templo, que incluía el santo y el santísimo. Entonces él está diciendo que él está representando el santo y el santísimo. Aunque cuando lo leemos así en español, no se lee. Esa misma palabra que Jesús dice para aplicarse él, que él es el templo, también es cuando en Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu o somos templo de Dios. Entonces, es usado para el templo físico, pero también es usado en sentido espiritual, la palabra naos. Pero hierón no, hierón es utilizado solamente a toda la edificación, porque el templo de Salomón, si ustedes buscan imágenes, es inmenso, muchísimo más grande que el anterior. Entonces, ellos le critican a Jesús y dicen, pero 46 años, y tú lo vas a levantar en 3 días. Cuando uno lo lee así, parece que el templo hubieran durado 46 años y ya estuviera construido, pero no es así. En los tiempos de Jesús, el templo de Herodes no había sido terminado. Ya tenían 46 años trabajando, pero ellos terminaron en el año 63. Y la destrucción del templo fue en el año 70. Es decir, que el templo de Herodes solamente duró 7 años completo. Y, es decir, cuando ya Jesús profetizó la destrucción en Mateo 24, todavía el templo ni siquiera había sido terminado. Porque iba a pasar desde más o menos del 30 hasta el 63 para terminarse de construir, y luego 7 años después fue destruido.
Entonces Jesús está reemplazando esa realidad de ese templo judío con él mismo. Cuando Juan escribió su evangelio, ya la destrucción del templo había pasado. Y los judíos habían quedado, imagínense, para ellos eso era lo más importante. Entonces, él quiere que ellos entiendan que aunque el templo de Herodes no está, tenemos el verdadero templo de Dios. Por eso en Juan capítulo 1 dice que el verbo tabernaculizó. Recuerden que, vamos a decir, el templo móvil que tenía Moisés en el desierto era el tabernáculo. Y luego cuando se asientan en la tierra prometida, construyen un templo ya fijo, es el de Salomón. Entonces, el tabernáculo en Juan capítulo 1 es Jesús, y aquí en el 2, Él es el templo. Entonces, no necesitamos un templo físico, no tenemos que estar en Jerusalén porque ya Jesús es nuestro templo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la idea es que pongamos nuestra fe en ese Jesús, y principalmente estos primeros receptores que escucharon estos evangelios, que estaban tan enfocados en eso, porque uno el día de hoy no se congrega en una iglesia, pero en aquel momento era de mayor impacto estas palabras. Entonces, algunos dicen que fueron 2 limpiezas, porque como Juan menciona una al principio y los sinópticos al final, y otros piensan, yo soy del segundo grupo, que fue una sola limpieza, solo que Juan la organizó con un propósito teológico, como he explicado, que es la novedad, lo que es nuevo en esa nueva creación. Entonces, Jesús está quitando ese templo que está corrupto, ¿no verdad? Está mostrando su rechazo a esas prácticas corruptas, y luego en el próximo capítulo, en 2 capítulos después le va a decir a la samaritana, no, que tú no tienes que adorar en Jerusalén, tú lo que tienes que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 están altamente conectados. Y pónganse qué contradicción más grande. Un samaritano en el capítulo 3, un fariseo en el capítulo 3, una samaritana en el capítulo 4. 2 cosas tan distintas. Un maestro, que era maestro de Israel, dijo Jesús, y una mujer, probablemente pecadora, mujer, ya de por sí eso le quitaba, y no era judía, le quitaba más, había tenido 5 maridos, y a ambos grupos el Señor está llevándole las buenas nuevas. Entonces ya no es el sistema de Moisés antiguo, sino el nacer de nuevo, la adoración espiritual que Cristo trae. Entonces, también quería mostrar esta imagen en el canal en el grupo de la materia. Tienen un link donde está esa película que está en YouTube. A mí me gustó mucho esa película, dura como 3 horas, pero la ventaja de esa película que es como versículo por versículo. Es decir, es el Evangelio de Juan, pero en imagen, vamos a decir. Y cuando yo la vi la primera vez, me llamó la atención que la mayor parte de la película Jesús está en el templo, enseñando en el templo. Cuando uno lee los evangelios, el Evangelio de Juan, a veces uno no se fija. Acá le he puesto algunos versículos donde Jesús estaba enseñando en el templo. Y cuando uno lee los textos, a veces uno pierde esos detalles. Por eso es bueno el contenido multimedia y las películas. Porque como todas esas enseñanzas que registra el Evangelio de Juan, muchas de ellas fueron en el templo. Cuando uno lo ve en una película, uno como que se transporta. Y de manera devocional creo que les puede ser de mucha bendición a los que no la han visto esa película. Ya el tiempo se ha agotado, amados. En la próxima clase estaremos ya concluyendo esta parte del templo. Escucharemos las exposiciones y seguiremos los contenidos de la materia. Si alguien tiene alguna última pregunta, me puede decir. Bueno, entonces, Amadelis, si puedes orar para que despida. Amén, amén. Amante Dios y Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por esta noche, por esta clase. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se pudieron conectar, Señor. Gracias, Señor, que sea de bendición. Padre, que seas tú ayudándonos a entender, Señor amado, y a comprender y a poder compartir tu palabra, Señor.
Le pedimos que bendiga al maestro, Señor, y a cada uno de los alumnos, Dios. Si hay alguno que tiene una situación de salud, Señor, o cualquier otro tipo de situación, que seas tú visitándole, Señor, que seas tú, Señor amado, socorriéndole y respondiendo, Señor, esas peticiones que pueda tener delante de ti, Señor. Mira que vamos a ser despedidos, jamás de tu presencia, sino de cada uno de nosotros, Señor. Una vez más te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Pasen buenas. Dios le bendiga a Dios todos. te bendiga Buenas noches. más. Amén. Amén.